Donde vamos a darle la palabra al director de la radio, Scarafoni, que está presente para hablar un poco de la familia Macri, algo que no se habla en los medios de comunicación. Se habla mucho de las medidas, de la actualidad, de la suba de precios, de todas las acciones del día a día, de lo que va haciendo, de los decretazos de Mauricio Macri, pero no se habla mucho del origen de la familia Macri, no se habla mucho del padre, de la madre, de la familia Macri, ¿eh? Por eso está acá el director de la radio para hablarnos un poco de la familia Macri. Sí, en general uno se centra en el tema económico, pero bueno, es bueno saber, sobre todo porque hay libros, hay revistas de la época menemista, de la época alfonsinista, de la época del primer peronismo, y es bastante desconocido eso. Yo creí, y es bastante desconocido eso. Yo me he tomado el trabajo de estar mirando algunas de estas publicaciones de aquellos tiempos, gracias a Internet, ¿no? Que es una cosa formidable, uno puede investigar. Entonces lo mejor es ir directamente a la fuente. eh, Macri, digamos, el padre, Macri padre, viene a la Argentina en la década del 30. Y es un hombre que viene de Italia, es un albañil muy inteligente. Y empieza a construir... Macri, sí. Padre, en la década del 30. Franco, sí, Franco ¿Tan Macri. grande es? Sí, Franco Macri. Y calculan el... Perdón. Viene en la década del 30, tendría en el año 37, tiene 20 años, 19 años tiene cuando viene a la Argentina, con una mano atrás y otra adelante. Fíjate que en el transcurso de 70, 80, a los 70, 80 años, como debe tener en este momento, logra construir uno de los grupos más fuertes de la República Argentina. Supera incluso a la Fiat, de la cual en algún momento es parte y la dirige, a la Peugeot. Participa fundamentalmente en obras viales, en construcciones inmobiliarias. Bueno, ni hablar de el tema de la basura, que es un negocio monumental, que la gente a veces no tiene tanta dimensión de lo que significa la recolección de basura, del correo. Tiene empresas de transporte, tiene empresas de comunicaciones, logra concesiones estatales formidables, trabaja y maneja y conduce gran parte de la industria de la alimentación. Estamos hablando también de la minería, es decir, es un grupo que tiene un ingreso aproximado de casi 5.000 millones de dólares. ¿Tenés idea de lo que representa eso? Mucha plata. 5.000 millones de dólares. Calculaba que con el yuan chino se logran 3.000 millones de dólares. Bueno, la facturación de estas empresas del grupo Macri llega a tener ingresos por 5.000 millones de dólares. Bueno, él viene acá, el Franco Macri. Esto está contado todo en un libro que él mismo edita y cuenta su vida. O sea que son datos que uno no puede desconocer ni desconfiar. Está escrito y firmado por él. Franco se casa con Blanco Villegas, que es una familia de origen agrario. Agrario es una forma diplomática, es decir, es una familia terrateniente, porque viste que siempre hay este tipo de alianzas. Blanco Villegas es la familia de la madre de Mauricio Macri, y el hermano se llama Jorge Blanco Villegas, que es un hombre que siempre estuvo al favor del libre cambio, de la libre empresa, del neoliberalismo, y lo lleva a su sobrino, es decir, a Mauricio, a participar de distintos institutos de economía, entre los cuales está el Instituto de la Unión del Centro Democrático. No sé si algunos se acuerdan, la época del ingeniero Álvaro Alzogaray. Cuando va a estos institutos se reúne con hijos de generales muy conocidos, como el caso de Viola, como el caso de Sánchez. Ese es un poco el origen y esa es la fortuna. Así que en breve he tratado de comentarles, ¿no? Ahora bien, hay varias cosas que sobresalen y que son importantes conocer. Por ejemplo, el famoso tema con el intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot. Con Rousselot, Macri
en este caso estamos hablando de Mauricio Macri, contrata la obra de las cloacas. Bueno, es una cosa increíble, una licitación absolutamente ilegal, a punto tal de que lo destituyen. A Rousselot lo expulsan del... Y bueno, y empieza un proceso judicial donde termina imputado Mauricio Macri. Finalmente sale de la cárcel Rousselot, Mauricio se pone en contacto con él y en forma irónica dice, bueno, hicimos un sistema de cloacas 5 estrellas, dice, ¿no? A pesar de que no hicieron ni un metro de cloaca a precios siderales. También por estos tiempos, estamos hablando de 1993-94, recuerda a Franco Macri, en Macri por Macri se llama el libro, crean la famosa empresa Pago Fácil. Ajá, mira. Muy utilizada. Vos sale a competir con los bancos en la recaudación de impuestos. Calculá vos que llega a recaudar facturas por 650 empresas. Es la red más importante del país y llega a tener, y yo creo que hoy la debe estar superando ya, 5.000 bocas de expendio en todo el país. ¿Tenés idea de la magnitud? Sí, en Rosario hay varias. Hay varias, en Rosario. Entonces, en el país hay 5.000. En el libro Charla con mis nietos, Franco Macri expresa y cuenta todo esto, ¿no? Porque él decía, siempre se reivindicaba como un empresario industrial. Y él siempre tenía buenas relaciones con todos los gobiernos. Con el gobierno del primer gobierno peronista, donde empieza a conformarse este grupo monumental. Y tiene disputas con Mauricio. ¿Por qué son las disputas que hay entre Franco y Mauricio? Franco es un poco el ingeniero entre comillas, que arma todo este grupo económico. Y Mauricio es el hijo mayor. Franco se casa varias veces, pero el mayor de todos sus hijos es Mauricio, y al que quiere ponerlo al frente de este grupo formidable, ¿no? Pero Mauricio mucho no le gusta porque hay diferencias profundas entre Mauricio y Franco, a punto tal de que pasan muchos años sin dirigirse la palabra. ¿Por qué? Porque Mauricio siempre lo enfrentaba porque era partidario de la libre empresa, como libre importador. En cambio, Franco era un hombre que siempre trabajó al lado del Estado. Le doy un ejemplo, cosas que las cuenta el propio Macri, que nadie se lo puede imaginar, pero esto lo cuenta él, o sea que no se puede dudar de esto, ¿no? Él llega a hablar con Carlos Andrés Pérez, que es el presidente de Bolivia, porque estas empresas se multiplican en el mundo y en América Latina. Llega a hablar con Carlos Andrés Pérez, que es el presidente de Bolivia, y él le dice que tiene que tener cuidado, Andrés Pérez, porque lo que está haciendo en Bolivia es generar mucha miseria, y Venezuela es una república muy rica en petróleo. Entonces él dice que tiene que explotar la explotación petrolera y volcarla a la industrialización, porque si no va a terminar mal Venezuela. Entonces sigue relatando, ¿no? Y en un momento determinado dice, por eso yo apoyé desde un principio al presidente Hugo Chávez, con quien conversé muchas veces. Estamos hablando de Hugo Chávez, ¿no? Estamos hablando de Franco Macri, no del Che Guevara. Hablé muchas veces, lo apoyé, no se puede negar que, textual, ¿no?, que Hugo Chávez distribuyó la renta petrolera en su gente y plantó las bases de la industrialización en Venezuela. Por eso yo siempre fui peronista, dice Franco Macri, y así se lo cuenta en un libro que se denomina Charla con mis nietos. Si quieren les puedo dar las páginas y todo. También Franco Macri actúa como intermediario entre los negocios en la época de Cristina y de Néstor Kirchner,
como intermediario entre la Argentina y China. Te dice algo todo esto, supongo, ¿no? Te da más o menos magnitud de quién estamos hablando. Finalmente, después voy a seguir hablando de la época de Menem. El presidente Néstor Kirchner decide terminar con la concesión que le había dado en el correo, y eso lo enfurece y produce una ruptura mucho más grande todavía entre Mauricio y Franco, porque Mauricio lo acusa a Franco de que la pérdida que tuvieron en el correo fue por culpa de mi viejo. Dice, ahí perdió la mitad de toda su fortuna, no me quiso escuchar y por eso se comió el quilombo de Yabrán, arruinó la familia. Esto es todo por una especie de resentimiento porque él estaba enfrentado con Macri y se apoyaba en el grupo de su madre, que era terrateniente de la provincia de Buenos Aires. Arruinó la familia, hizo que todo el mundo pensara que somos un desastre y me hizo perder las elecciones en el 2003 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto lo cuenta Mauricio Macri en la revista Viva del diario Clarín, textualmente tomado de ahí. Después te voy a contar, o si querés te lo digo ahora, los aportes que hace contado por ellos, en las elecciones en la República Argentina entre Menem y Angelós. Bueno, el aporte que hace SOCMA, que es el grupo Macri, y su otra empresa que se llama Supercemento, entre las dos el aporte que le dan a Menem está estimado en aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Incluso le entrega 12 automóviles Fiat 0 kilómetros, porque en ese momento él tenía intenciones y poder sobre el grupo Fiat Peugeot. Cuando gana Menem, el grupo que integra él, Amalita Fortabat, Jorge Born, del grupo Bungibor, le sugieren a Carlos Menem que nombre a Miguel Roy como candidato en el Ministerio de Economía. Esto está textualmente sacado del libro Macri por Macri, en la página 199 y la página 200. Este señor Roy empieza a tener algunas dificultades apenas de asumir, le hacen una devaluación fenomenal y el corazón de Roy, del primer ministro de Menem, no resistió y falleció a los pocos días de asumir. El grupo se vuelve a reunir y le sugieren que nombren a Menem, que nombre a Néstor Rapanelli, que dura 6 meses. Era un operador del grupo Bungibor. Esto también está contado en el mismo libro Macri por Macri, o Franco por Franco, para ser más claro. Este hombre también tiene problemas con los grupos, con las corporaciones multinacionales, porque estos grupos tenían contradicciones fuertes con las corporaciones internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, y a los 6 meses vuelve a estallar una crisis profunda en el gobierno de Menem, lo que hace que este señor Rapanelli, propuesto por Bungibor y por Franco Macri, renuncie. Ahí Menem se inclina más sobre las corporaciones multinacionales todavía y nombra a su amigo Herman González, que se va a poner a trabajar directamente con las corporaciones multinacionales. No solamente apoyé el plan económico de Menem, sino que lo seguía apoyando a pesar de estos inconvenientes, dice Franco Macri, hasta que finalmente le pudimos influir sobre Carlos Menem y ponerle un nombre como ministro de Economía, que era muy amigo mío, que me visitaba frecuentemente en mi empresa y en mi domicilio particular, y me estoy refiriendo, o nos estamos refiriendo, al señor Domingo Felipe Cavallo.